En el video de hoy vamos a hablar de los delitos de omisión y vamos a abordar 5 puntos fundamentales para la comprensión de esta estructura sistemática. El primer punto tiene que ver con el concepto de la omisión y vamos a preguntarnos si es posible construir un concepto de conducta omnicomprensivo de acciones y omisiones. El segundo punto tiene que ver con la estructura del tipo penal y vamos a ver que el tipo omisivo es una de las 3 modalidades típicas que se utilizan para individualizar la conducta penalmente relevante. El tercer punto tiene que ver con las clases de delitos de omisión y vamos a encontrarnos con omisiones propias e impropias. Examinaremos también el problema de la analogía, que se presenta siempre en materia de omisiones impropias con independencia de la técnica legislativa utilizada. Y finalmente vamos a examinar los elementos concretos del tipo omisivo, tanto en el nivel del tipo objetivo como del tipo subjetivo. El concepto de omisión. La doctrina discute si es posible o no construir un concepto de conducta que incluya tanto a las acciones como a las omisiones. Y como siempre, hay distintas posiciones al respecto. Hay quienes consideran que corresponde construir un concepto de conducta que incluya acciones y omisiones porque hay que atender al significado del comportamiento humano. Y ese significado puede estar dado por consideraciones sociales y por consideraciones normativas. Incluso hay quienes reconducen el concepto de conducta al concepto de omisión y se sostiene que la conducta es el no evitar evitable en posición de garante. Personalmente me parece adecuada la posición que considera que antes de la norma solo existen acciones y que no podemos construir un concepto de conducta comprensivo de acciones y omisiones, porque las omisiones no pueden definirse en el vacío. Las omisiones son omisiones en función de una norma imperativa. Antes de la norma, antes del tipo penal, solo podemos encontrar acciones. Es solo por referencia a una norma que podemos afirmar la existencia de una omisión. Supongamos el siguiente ejemplo. Una ley obliga a un ciudadano a informar su estado de vacunación. El día X, a la hora X, los ciudadanos cuyo apellido comiencen con la letra S, como el mío, deben informar al Estado su estado de vacunación. Supongamos que ese día, a esa hora, me pongo a ver un partido de fútbol. ¿Qué estoy haciendo yo en ese momento? Estoy viendo un partido de fútbol. Alguien podrá decir, estás omitiendo presentar tu declaración jurada de vacunación. Pero esa valoración del comportamiento, esa afirmación de que existe una omisión, se hace por referencia a una norma que ordena llevar a cabo determinada conducta. Sin esa norma, lo único que podemos encontrar es una acción. Por eso es que, previo a la norma imperativa, solo existen acciones. Y la omisión es la realización de una conducta distinta a la conducta ordenada por la ley. El concepto único de conducta que incluye acciones y omisiones a partir del significado social o jurídico del comportamiento humano es propicio para violar el principio de legalidad y vamos a ver que justamente en materia de omisión es en donde se produce la mayor violación del principio de legalidad en materia de omisión impropia. Se habla de 2 clases de delitos de omisión, los delitos de omisión propia y los delitos de omisión impropia. En el tipo de omisión propia, el tipo penal describe la mera omisión, releva a la mera omisión y con independencia de los resultados que puedan producirse, con independencia de los resultados que puedan asociarse a esa omisión. No hablo de causarse, porque ya vamos a ver que una de las características de la omisión es que no existe la relación causal. En los delitos impropios de omisión se releva típicamente la no evitación de determinado resultado, de un resultado cuya causación está descrita por un tipo activo. Se habla aquí de un delito de comisión por omisión. El delito se comete a través de una omisión. Y ahora vamos a ver qué significa esto.
Por ejemplo, si hablamos del tipo del homicidio, vamos a encontrar un tipo penal que describe la conducta de matar a otro. Es un comportamiento que causa determinado resultado. Cuando hablamos de un delito de homicidio por omisión, estamos hablando del comportamiento de un sujeto que no evita el resultado, cuya causación está descripta positivamente en un tipo penal. La estructura típica. La omisión en derecho penal es una estructura típica. Más allá del modo en que el legislador exprese en el Código Penal el problema de la omisión, si reconstruimos el tipo correspondiente, vamos a encontrar determinadas características distintivas que nos permiten establecer que efectivamente la omisión es una estructura típica distinta a las restantes. Como vimos, existen básicamente tres estructuras típicas: la del delito doloso de comisión, en donde el tipo penal describe determinada exterioridad que se corresponde con la subjetividad del autor; la del delito culposo, en donde el tipo penal individualiza la conducta penalmente relevante a partir de un defecto en su ejecución, lo que se conoce como violación de deber de cuidado; y la estructura típica del delito omisivo, que individualiza la conducta penalmente relevante a partir de una norma imperativa. La omisión es, en definitiva, una modalidad específica para prohibir acciones. Se ordena una acción y se prohíben todas las conductas distintas a la ordenada. Entonces, cuando hablamos de omisión, estamos haciendo referencia a una estructura típica específica que presenta justamente estas características. Una norma imperativa individualiza la conducta debida y todas las conductas distintas a la debida son típicas. La omisión en derecho penal pone en crisis el principio de legalidad y la prohibición de analogía, por distintas razones. Algunos códigos penales, como el Código Penal argentino, no contienen una regulación de la omisión en la parte general. Sin embargo, hay tipos omisivos salpicados en la parte especial del Código Penal. Esto presenta serios problemas porque la doctrina mayoritaria pretende inferir de determinadas descripciones activas tipos omisivos. Por ejemplo, esto ocurre con el delito de homicidio del artículo 79 del Código Penal, que describe la conducta del que matare a otro. Según la doctrina mayoritaria, esta descripción activa no solamente releva típicamente la conducta que causa la muerte de otro, sino también la no evitación de la muerte en determinadas circunstancias. ¿Cuáles son esas circunstancias? Según esta corriente doctrinaria, la no evitación de un resultado equivale a su causación cuando es cometida por un determinado núcleo de autores, por aquellos que se encuentran en posición de garante respecto del bien jurídico. Se ejemplifica con el caso de la madre que deja morir de hambre a su hijo, y se dice, en ese caso, la no evitación de la muerte del hijo equivale a la causación, porque el sujeto activo estaba obligado a cuidar ese bien jurídico, estaba obligado a cuidar la vida del niño. Esta doctrina mayoritaria lo que en definitiva nos estaría diciendo es que no puede presumirse semejante torpeza en el legislador. Cuando el legislador dice el que matare a otro, es obvio que se está refiriendo no solo a el caso en que una persona causa la muerte de otra, sino también el caso en el que no la evita cuando esa persona estaba obligada a cuidar la vida del sujeto pasivo. Esta teoría de la equiparación no especifica si esta asimilación de no evitación a causación corresponde respecto de todos los delitos o solo respecto de algunos. Parecería ser que esta aplicación analógica de la ley penal debería circunscribirse a los casos más graves, a los delitos más graves, pero esto no está precisado y se presentan muchos interrogantes. ¿Esta construcción la aplicamos a todos los delitos o solo a los de resultados? Parecería ser que a los de resultados, porque si se trata de no evitar un resultado, entonces no debería aplicarse esta construcción a los delitos de pura actividad. ¿Qué pasa en un delito de mera tenencia? ¿Qué pasa en una violación con acceso carnal? ¿Se pueden cometer por omisión?
¿Es aplicable la teoría de la equiparación a esos delitos o solo a los tipos de resultado? Pero los autores que defienden esta posición, que, repito, es mayoritaria, no dan una respuesta a estos interrogantes. No explican si esto se aplica a todos los delitos o a algunos, y si es solo a algunos, ¿por qué? A unos sí y a otros no. Pero el problema de la analogía no se circunscribe a los códigos penales que carecen de una regulación de la omisión en la parte general. Incluso los códigos que regulan el problema de la omisión de forma genérica en la parte general presentan un problema a la luz del principio de legalidad. Por ejemplo, los códigos penales de Alemania y España contienen una regulación de la omisión en la parte general. Estos códigos regulan la equiparación de la omisión a la acción respecto de la evitación de ciertos resultados, circunscriben el núcleo de los autores a aquellos que se encuentran en posición de garante y establecen lo que se conoce como cláusula de equivalencia o correspondencia. El Código Penal español hace referencia a la equivalencia que debe existir entre la omisión y la acción causante del resultado. Y el Código Penal alemán hace referencia a la correspondencia y establece que solo será punible el autor en posición de garante cuando la omisión de evitar el resultado se corresponda con su causación mediante una acción. Pero el problema de la indeterminación del tipo penal no se resuelve, porque aún queda pendiente la respuesta a la pregunta de ¿cuándo la omisión equivale a la acción? ¿Cuándo la omisión se corresponde con la causación? El propio Código Penal obliga a realizar una interpretación analógica del tipo activo correspondiente para establecer si podemos o no afirmar la equivalencia o la correspondencia entre la omisión y la acción causante del resultado. El hecho de que la ley imponga la analogía no resuelve ningún problema, porque la prohibición de la analogía tiene jerarquía constitucional, porque el principio de legalidad tiene jerarquía constitucional. Voy a examinar ahora los elementos del tipo objetivo de los delitos de omisión. Voy a hacer referencia a 6 elementos. Los 3 primeros son comunes a las omisiones propias e impropias, y los 3 restantes son exclusivos de los delitos impropios de omisión. El primer elemento del tipo objetivo es lo que se conoce como la situación típica generadora del deber de actuar. Es la amenaza al bien jurídico, el peligro que se cierne sobre el bien jurídico. Una persona se está ahogando, un paciente tiene un ataque, hay un bien jurídico amenazado. Esa es la situación típica generadora del deber de actuar. El segundo elemento objetivo es la exteriorización de una conducta distinta a la debida. Y hablamos de exteriorización porque estamos en el nivel del tipo objetivo. Este es el núcleo del tipo omisivo, la realización de una conducta distinta a la ordenada por la norma imperativa. El tercer elemento es la posibilidad real, física, de cumplir con el mandato emergente de la norma imperativa. Las leyes no pueden ordenar lo imposible. Si el sujeto activo no puede cumplir con el mandato legal, falta un elemento del tipo objetivo. Estos 3 elementos son aquellos que satisfacen el tipo objetivo en los delitos de omisión propia. Por ejemplo, el caso del artículo 108 del Código Penal argentino, que tipifica la omisión de auxilio. Es un delito de omisión propia que castiga la mera omisión, con independencia de lo que suceda después. Vamos a examinar los restantes elementos del tipo objetivo. En el tipo de omisión impropia es necesario, por supuesto, que se produzca un resultado, porque la característica de la omisión impropia es la no evitación de un resultado. Hablamos de un resultado y en todo delito de resultado tiene que existir una relación causal. Si hay relación causal entre la acción y el resultado, vamos a examinar el correspondiente tipo activo. Hay una acción que causa el resultado, por ejemplo, un sujeto causa la muerte de otro, y bueno, vamos a ver el homicidio por comisión. El problema de la omisión se presenta cuando falta la relación causal. El sujeto activo
no causó el resultado con su acción. Entonces tenemos que preguntarnos si podemos o no imputarle ese resultado. Acá se presenta el problema de la omisión. Acá es donde necesitamos acudir a la dogmática de los delitos de omisión, cuando falta la relación causal. Por eso una característica esencial de la omisión en derecho penal es la ausencia de relación causal entre la acción y el resultado. Y por eso estamos preguntándonos si podemos equiparar la no evitación del resultado a su causación. Si hubiese relación causal, no tendría sentido esta pregunta. En materia de omisión impropia, la relación causal no es un elemento del tipo objetivo. Sí lo es lo que se conoce como nexo de evitación entre la conducta debida y el resultado. Aunque a muchos no les guste, hay que utilizar aquí un método hipotético. Debemos imaginarnos si la conducta ordenada habría evitado o no el resultado. Claro que esto presenta un serio problema. Estamos trabajando con hipótesis y siempre que trabajamos con hipótesis vamos a tener por resultado algún grado de incerteza. Es imposible responder con certeza qué habría pasado si. ¿Qué habría pasado si el médico realizaba la operación a tiempo? ¿Qué habría pasado si el guardavidas emprendía el rescate? ¿Qué habría pasado si? No lo podemos saber con certeza. Este es un problema inherente a los tipos omisivos y da lugar, por supuesto, a enormes discusiones doctrinarias. Una fórmula conocida y muy denostada dice que si podemos afirmar con una posibilidad rayana en la certeza que la conducta debida habría evitado el resultado, entonces podemos afirmar el nexo de evitación. ¿Pero qué significa esto de la posibilidad rayana en la certeza? ¿Cuándo hay una posibilidad rayana en la certeza? Otros descartan este criterio de la posibilidad rayana en la certeza y proponen preguntarse si la conducta debida habría disminuido el riesgo de producción del resultado. Si efectivamente la conducta debida aumentaba las posibilidades de salvar el bien jurídico, entonces podemos afirmar la imputación. Esto implicaría transformar un delito de resultado en un delito de pura actividad, un delito de lesión en un delito de peligro. Lamentablemente son las cartas con las que hay que jugar en la materia. Estamos en materia de delitos de omisión, estamos imputando la no evitación de un resultado y esto necesariamente exige acudir a hipótesis. Esto necesariamente exige formular una imputación a partir de cierto nivel de incerteza. Tal vez la solución más adecuada sea otorgar verdaderamente sentido al principio indubio pro reo. Y esta cuestión, como muchas otras que devanan los sesos de los penalistas, tenga una solución en materia procesal más que una solución en el derecho de fondo. El último elemento del tipo objetivo en los delitos de omisión impropios es la posición de garante. Los delitos de omisión impropios son delitos especiales, son delitos que solo pueden ser cometidos por un núcleo determinado de autores, quienes se encuentren en posición de garante. Y acá la doctrina habla de las fuentes de la posición de garante. La primera de ellas es la ley. El sujeto se encuentra en posición de garante cuando la ley lo coloca al cuidado del bien jurídico. Por ejemplo, el caso de los padres respecto de los hijos, el caso de determinados funcionarios públicos, el guardiacárceles respecto del detenido, el médico obligado por la ley de ejercicio de la medicina a cuidar, a prestar asistencia respecto de sus pacientes. La otra fuente es el contrato. Se sostiene que aquel que contractualmente asume el cuidado de un bien jurídico se encuentra en posición de garante, se encuentra obligado a la preservación de ese bien jurídico y se ejemplifica con el caso de la niñera o la enfermera. Es importante destacar que no es la firma del contrato lo que produce la posición de garante, sino la asunción efectiva del cuidado del bien jurídico. Ley,
contrato, hecho precedente. Se dice que un sujeto se encuentra en posición de garante respecto de un bien jurídico cuando él mismo, mediante un hecho precedente, generó el peligro que amenaza al bien jurídico. Por ejemplo, un sujeto viene conduciendo su vehículo de forma imprudente, atropella a alguien y lo coloca al borde de la muerte, está obligado a prestarle ayuda, a llamar a una ambulancia, a llamar a la policía. Ese hecho precedente lo coloca en posición de garante respecto del bien jurídico. También la doctrina habla de especiales relaciones que hacen nacer la posición de garante. Por ejemplo, se habla de la comunidad de vida, las personas que conviven juntas y deben proveerse determinada asistencia. También se habla de la comunidad de peligro y se ejemplifica con el caso de los alpinistas. Si un grupo de personas deciden escalar una montaña, asumen ciertas obligaciones mutuas de protección que en caso de ser incumplidas las harían pasibles de responder por un delito de omisión impropia. Como vemos también aquí, a la hora de establecer la posición de garante, se produce una grieta en el principio de legalidad. No solamente se viola el principio de legalidad a la hora de establecer cuándo la no evitación equivale a la causación, sino también a la hora de establecer cuándo un sujeto se encuentra o no al cuidado de determinado bien jurídico. Por supuesto, si estamos en presencia de un delito omisivo doloso, en el nivel del tipo subjetivo vamos a tener que afirmar el dolo. Y esto genera el problema de definir el dolo en la omisión. Hay también una enorme discusión en la doctrina. Y acá se presenta con especial énfasis esta discusión sobre si el dolo es conocimiento y voluntad o solo conocimiento. Imaginemos el caso del guardavidas, que ve que se está ahogando una persona, pero que tiene ganas de irse a tomar un trago por ahí. Se va a tomar el trago y dice, ojalá que no se ahogue, porque si se ahoga voy a tener un problema. Entonces, cuando vamos a examinar la tipicidad subjetiva, decimos, bueno, ¿tenía conocimiento de los elementos del tipo objetivo? Y sí, conocía la situación típica, conocía que estaba en posición de garante, que estaba realizando una conducta distinta a la ordenada, que tenía la posibilidad de actuar, que podía evitar el resultado. Tenía conocimientos de los elementos del tipo objetivo. Pero no quería que el bañista se ahogue, porque eso le iba a traer un problema. Entonces, ese no querer elimina el elemento volitivo, no parecería razonable. Podríamos decir que en el tipo omisivo, el conocimiento de los elementos del tipo objetivo y la voluntad de realizar una conducta distinta a la ordenada satisfacen los elementos del tipo subjetivo omisivo. Existen, por supuesto, tipos omisivos culposos. Se presenta una omisión culposa cuando el sujeto, por un error evitable, evalúa incorrectamente la situación típica generadora del deber de actuar, esto es, la amenaza que se cierne sobre el bien jurídico, la conducta adecuada para evitar el resultado o su posición respecto del cuidado del bien jurídico, su posición de garante. Un error evitable sobre estos elementos puede dar lugar a una omisión culposa. En el Código Penal argentino se presenta una complicación adicional para la teoría de la equiparación, sobre todo en materia del delito de homicidio, que es con el que se suele ejemplificar a la hora de desarrollar las razones por las cuales debe equipararse la no evitación de un resultado a su causación respecto a determinado núcleo de autores. El problema es que en el Código Penal argentino hay un artículo, que es el artículo 106, que tipifica el delito de abandono de personas y que contiene, según la propia redacción del tipo penal y la interpretación que se hace de él, los mismos elementos típicos que se le asignan a los tipos omisivos. Entonces cabe preguntarse, ¿por qué razón, si el artículo 106 presenta los mismos elementos típicos que aquellos que la doctrina asigna al tipo omisivo, por qué razón entonces afirmamos que esos elementos típicos están en el artículo 79 y no en el artículo 106, que es donde el legislador los puso? No voy a meterme ahora en este tema, de hecho
voy a analizarlo en algún video posterior. Es un tema respecto del cual escribí un par de artículos críticos de la teoría de la equiparación y defendiendo la tesis de que el homicidio por omisión está en el artículo 106 del Código Penal argentino. Pero es necesario poner de manifiesto esta situación. El artículo 106 contiene exactamente los mismos elementos del tipo que la doctrina mayoritaria asigna al homicidio por omisión que pretende incluir en el artículo 79 del Código Penal. Y claro, si llegásemos a la conclusión de que el artículo 106 del Código Penal argentino tipifica el homicidio por omisión y no el artículo 79, ¿qué pasa con los restantes tipos penales? Deberíamos concluir que si el 106 se ocupa del homicidio por omisión y no consagra otros tipos omisivos o consagra tan solo algunos otros tipos omisivos, la teoría de la equiparación no puede aplicarse en verdad en ningún caso.